Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploraremos a fondo el poder estratégico de la comunicación corporativa. Soy Camila Ceballos, estudiante de Comunicación Corporativa de la UDLA Ecuador, y hoy tengo el honor de presentar a un gran invitado con una amplia experiencia en comunicación institucional. Hoy nos acompaña José Luis Cañizares, comunicador, creador de contenido y director creativo de varios proyectos como Conciencia e Indeciencia. Una propuesta que combina análisis social, crítica y humor para conectar con audiencias jóvenes a través de formatos innovadores. Con su estilo auténtico, José Luis ha logrado posicionarse como una voz relevante dentro del ecosistema digital, aportando reflexión, entretenimiento y contenido con propósito. Con él abordaremos el poder del storytelling en la comunicación corporativa y su impacto en la construcción de comunidad. Acompáñanos a esta conversación que tenemos mucho por contar. Antes de comenzar, José, cuéntanos brevemente sobre ti y tu trayectoria en la comunicación y periodismo. Claro, gracias, Cami, te voy a decir Cami, no sé, no te preguntes. Sí, no te preocupes. La cosa es que sí, yo soy periodista de profesión, pero como ustedes sabrán, ustedes más que yo, porque son más jóvenes que yo, el periodismo está muriendo. Y en esa muerte hay muchas oportunidades de crecimiento en el tema de la comunicación. Y yo creo que fue una gran ventaja que en mi carrera estudié comunicación los 5 primeros semestres y después escoge especialidad. Entonces, en ese aprendizaje nos dimos cuenta que la comunicación, lo grande de la comunicación es que tienes tantos diferentes campos en que desarrollarte, que ha sido realmente, mi experiencia ha sido muy entretenida, porque he estado en diferentes campos. Y si bien ahora tal vez algunas personas me conozcan por el tema de la creación de contenido, ese es solo como que la punta del iceberg, sin ser, qué frase tan redundante, pero es verdad. O sea, siento que la comunicación tiene mucho realmente de atrás y hago muchas otras cosas, y eso es lo que más me encanta de ser comunicador. Me alegro muchísimo. Entonces vamos a hablar un poquito del storytelling. ¿Cómo defines el concepto de storytelling dentro de todo el ámbito corporativo? Mira, storytelling es una palabra que nos inventamos hace muy poco tiempo, en el sentido de es algo que ha existido toda la historia de la humanidad, pero recién, como nos encanta a los comunicadores poner estas palabras en inglés para que haya un concepto como storytelling o el planning para la planificación. Ajá. Pero storytelling ha existido todo el tiempo de la humanidad. O sea, la humanidad se ha construido en base de contar historias. Tienes historias del 8000 antes de Cristo, como la Ilíada o la Odisea. O sea, el ser humano es un ser de narrativas desde que tenemos uso de razón, creo yo, y eso es lo que nos dice la historia. O sea, si tú ves el arte, todo es a través de narrativas, y yo creo que lo que pasa ahora es que recién nos estamos dando cuenta que realmente la mejor manera de llegar a las personas es lo que hemos hecho naturalmente desde que existe la humanidad, que es contar historias. Eso es todo, es contar historias, y recién nos estamos dando cuenta que la publicidad, la comunicación corporativa, el periodismo, todo esto se construye mucho mejor desde una narrativa, desde las historias que estás contando, para que nosotros como seres humanos somos creadores de historias y consumidores de historias. Y gracias a las redes sociales, por fin entendimos que ese es verdaderamente el camino para llegar a un ser humano. O sea, no es ciencia de cohetes, es algo que hemos hecho desde que nacemos. Claro. ¿Y qué papel juega el storytelling a la construcción de una marca? Todo. O sea, el storytelling es absolutamente todo. Yo cuando trabajo con clientes en temas de comunicación de marca, les digo, ¿qué historia es la que tú quieres contar? ¿Qué es lo que le vas a contar? Porque a la gente no le vendes un producto, y entendiendo un producto no solo como una salchipapa, sino como tú, o como yo, o como un programa, o como una empresa. Todos somos productos que nos estamos comercializando. Eso suena muy feo, pero es real. Tú te estás vendiendo tu trabajo, estás vendiendo tu persona, te estás vendiendo todo el tiempo. Como tú hablas, como tú estás en una reunión, eres tú una marca. Entonces, ¿qué historia le quieres contar sobre ti a las personas? Eso hablando en marca personal. Pero si hablamos en marca corporativa de una empresa, ¿qué historia quieres tú que cuente tu empresa? Si tú piensas en estas grandes empresas en las que hablamos en las clases y nos dan en la teoría, como Apple. Apple no es una empresa que vende teléfonos. Apple es una empresa que vende estatus.
porque la historia que contó Apple es que si es que tú tenías Apple, eres una persona innovadora, y aquí en Latinoamérica, por lo que cuesta un iPhone, la historia que te está contando es que tú eres una persona de cierto estatus económico. Entonces, no es sobre celulares, porque tal vez si es que lo que a ti te importa es el celular, te hubieras comprado un Xiaomi que tiene tecnología mucho más avanzada. Pero es la historia que te contaron. Las historias son absolutamente, yo siempre les digo a mis clientes, tu historia es del 90% de tu marca. ¿Y qué opinas del uso del storytelling con Big Data, con su aplicación en la corporativa como tal? Mira, este tema del Big Data, que también es como que, es que me término. encanta porque te juro, es como que van saliendo estas cosas y en todo lado yo tengo clientes que es como, pero metámosle IA y Big Data y la meta, ¿cómo se llamaba este? El metaverso. Es como, bro, primero entiende cómo funciona realmente, porque es lo que yo les digo, la historia, el storytelling es lo más primitivo que tiene el ser humano. Y ahora, ¿qué haces con los datos? Con Big Data, con las cosas que sí podemos cuantificar. Por ejemplo, en redes sociales no hay a dónde moverse. Tú sabes qué contenido funciona y qué contenido simplemente no funciona. Y muchas veces a mí me llaman clientes porque tienen estrategias carísimas, de agencias carísimas, que yo les digo, te está dando unas visualizaciones de a perro y no me vengas con cosas esotéricas de aquí le metieron y ya. No, en las redes sociales tienes los datos tranquilamente en visibilización para absolutamente todos. Entonces, lo que hacemos con las verdaderas herramientas de análisis de datos es saber, mira, tranquilamente, tus horarios de publicación debería ser este. ¿Y en qué afecta el storytelling? Por ejemplo, tu historia es importante, pero la otra gran parte es cómo la cuentas. Si es que yo a través de los datos veo que tu público objetivo es entre 25 años, no voy a contar tu historia de la misma manera que tu público objetivo fuera entre 35 y 45 años. ¡Se acabó! O sea, no hay más cosas esotéricas que ver. Es a quién te estás comunicando y eso sí puedo ver a través de los datos. ¿A quién? ¿En dónde? No es lo mismo comunicar en Quito que comunicar en Guayaquil. Entonces son cosas que son súper importantes y que tenemos herramientas de datos súper chéveres, porque antes el marketing era con prueba y error. Todavía lo es un poco, pero era con prueba y error y era salir a hacer encuestas y cosas así. Ahora tienes en el internet unas herramientas tan increíbles de escucha social, por ejemplo, donde no tienes a dónde moverte. Tu post tuvo un sentimiento positivo o un sentimiento negativo y se acabó. Y no hay qué hacer al respecto más que modificar la estrategia. Y con todo lo que hablamos del Big Data, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes para que sea una historia de éxito? Tranquilamente, lo que te decía. Primero, saber tu historia. ¿Cuál es tu historia? Pero cuál es tu historia es lo que yo siempre digo, es una historia curada, una historia seleccionada, ¿no? ¿Cómo selecciono yo la historia y qué parte de mi historia quiero contar? Público objetivo. Con mi público objetivo sé exactamente, porque por ejemplo, tal vez a los centennials no les interese la misma historia que a un millennial, ¿ya? También, gracias a mi público objetivo puedo saber cómo voy a contar mi historia. A un centennial guayaquileño no le voy a contar de la misma manera que a un centennial cuencano. Ya, eso es súper importante de entender. Yo siempre cuando tengo un cliente que me dice es que mi producto es para todos, por lo tanto quiero comunicarme para todos, sé que ese producto va a fallar. Así de fácil, porque todos no existe. En las redes, en el internet, en el mundo de ahora, ese todos no existe. Ya no es el mismo concepto de los mass media que teníamos antes, que yo te obligaba a ver en televisión y a tal hora me veían todos porque no había absolutamente nada más que hacer. Ahora tú tienes en tu celular un campo interminable de opciones. ¿Por qué carajo vas a escuchar? Perdón, no sé si podemos hablar las palabras. No, sí, tranquilo. ¿Por qué habría de escuchar tu historia teniendo 800,000 historias más en mi celular al alcance de un scroll? ¿Ya? Entonces, tranquilamente es también cómo vas a capturar mi atención. Todo eso tengo a través de datos, es lo que yo te digo. Números, tranquilamente. ¿A qué hora? ¿A quién? ¿Dónde? Si yo sé, yo en las redes puedo posicionar geográficamente muy bien mi contenido. Entonces, todos esos datos son los más importantes, son los datos de audiencia. Eso es lo más importante que vas a tener. De ahí detrás de las herramientas de comunicación existen un montón de herramientas como Google Ads, Facebook Ads, o sea, son cosas de pauta que ya son más técnicas, pero lo principal son las herramientas de audiencia. Ya, listo. Ya hablamos un poquito de estrategia y planificación, pero ¿cómo se puede medir realmente el impacto de estas campañas en base al storytelling? Mira, hay dos cosas. Ahora está muy de moda también que todo el mundo te dice, quiero ser viral. Es que yo quiero ser viral.
Y recién, y por recién me refiero a ayer, tenía una conversación con un cliente que yo le decía que es como siempre, es que quiero que me hagas viral, me hagas viral. Como que fuera una enfermedad las redes sociales. Y yo le decía, ¿para qué quieres ser viral? Porque la gente piensa que la viralidad, los números altos de visualizaciones son lo máximo a alcanzar. Y ahora en las redes sociales llegamos a un punto donde la visualización no es lo más importante es la comunidad. Entonces le digo que este cliente era político. Entonces le digo, ¿qué quieres conseguir con esa viralidad? Porque yo te doy 500 millones de views y si es que esos views no son de Quito y tú eres una autoridad local, ¿de qué te sirve? Entonces lo más importante para analizar es que mi historia pegue, pero pegue en donde tiene que pegar. Y eso es súper importante también de entender. Además, si yo no tengo, por ejemplo, tú lanzaste un video y me gustó mucho y me meto a tu red y no tienes videos similares, no te voy a seguir y mucho menos me voy a hacer tu fan, tu comunidad que te va a apoyar y que va a comprar lo que quieres, ¿ya? Entonces necesito tener una estrategia para que haya bastantes videos similares, para que una vez que yo conseguí la viralidad, ahí sí la gente se meta al perfil y vea que realmente eres una marca personal, empresarial, lo que sea, que tiene cohesión y que me vende más de lo que me gustó. Lo que hacen las redes es te hice viral en un tema súper que nada que ver con tu empresa, en una tendencia ahí media pendeja, y yo me meto y veo que tu empresa realmente no es así. Ya, entonces lo que necesito es crear una estrategia para que en verdad ese contenido que se hace viral represente algo que la gente va a ver en mi marca. ¿Y de qué manera el storytelling sirve como una herramienta para afianzar la imagen de la empresa, de lo que queremos Si no vender? tienes historias, no tienes marca. Y eso es algo súper importante de entender. Y muchas de las empresas ecuatorianas han caído precisamente por eso, porque quieren vender un producto y no quieren vender una historia. No hay ese detrás. Por ejemplo, ¿han visto Duolingo? Sí. Ya, Duolingo es espectacular. O sea, la manera en que manejaban, hasta que le mataron al dúo, nunca entendí eso, pero antes de que le maten al dúo, era increíble. O sea, contar esto que no era solo la idea de mostrarle al pajarito verde haciendo cosas chistosas, sino el decir Duolingo es una aplicación cool. Y eso es una historia que contar. La gente piensa que historia que contar es que yo empecé a vender mis empanadas porque me botaron del trabajo. Eso no es una historia que contar, porque yo no quiero dar pena. Yo quiero que mi marca sea una marca potente. Entonces la historia que contar es esto, es decir, mi marca es chévere por esto, tal y X motivo. Y en todas las marcas se hace lo mismo. Tienes que seleccionar bien qué es una historia que contar. Mucha gente piensa que storytelling es, contemos la historia del emprendedor ecuatoriano que la tuvo difícil. No, es la historia de tu producto y con qué historia se va a relacionar la gente, con qué sensación se va a relacionar la gente. Pero bueno, ya hablamos un poquito del storytelling, de la efectividad, pero ¿dónde difundimos? ¿Qué canales tú crees que son los más efectivos para que las historias como tal se hagan virales o creen y cuenten una historia? Ya, verás, por eso hablaba tanto del target, del público objetivo, porque si tu producto o tú como producto te quieres publicitar y vender hacia los centennials, ¿a dónde vas? Hacia la televisión, probablemente. Hacia la tele. ¿Hace cuánto ves televisión? Tú personal. No, tú. ¿Hace cuánto ves televisión? Hace mucho tiempo. Probablemente en las redes sociales. Exacto. Porque la televisión es re boomer. O sea, si tu público es una abuelita en sus 65, ¿ya? Ni ahí, porque mi mamá tiene 62 y no le he visto ver televisión hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, por eso tienes que hacer un análisis súper bueno de tu grupo, porque verán, y esto funciona así, no solo es por edad, también es por grupo socioeconómico. Por ejemplo, una abuelita de 60 años en la clase media alta quiteña tampoco está en la tele. Ya, una abuelita de 65 años y hablo de estratos económicos, no me refiero a cosas clasistas, pero con recursos bajos a sus 65 años probablemente sí está en la tele, ¿ya? Entonces, por eso tú ves que campañas como Tía o Aquí sí se van a hacer también a través de la televisión. Pero si tu marca es una marca que está apuntada hacia una clase media alta y peor, centennial, la tele ni la topas. O sea, simplemente ahí no está tu público. Entonces, eso es súper bueno. Y ahora, las redes sociales son la herramienta de comunicación más poderosa de la historia de la humanidad, que además tiene una pauta mucho más barata que en medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación están quebrando, porque están en una crisis
heavy, porque no pueden competir con las redes, porque la pauta en redes es baratísima. ¿Y cuál es el mayor reto al contar historias en entornos ya mucho más corporativos? Las corporaciones. La corporación es un reto en sí, porque las corporaciones, sobre todo en Ecuador, todavía recién están empezando a comprender que el mundo corporativo no tiene por qué ser diferente al mundo real y a cómo la gente consume. Es chistoso porque he tenido en este último mes 2 clientes que son corporaciones que me dicen, vamos a hacer un video de acoso para nuestra corporación, porque tienes esos videos que son como, ¿qué le muestran a la gente, no? Como, porfa, no le acoses a tu compañera porque te van a demandar. Ya. Antes se hacía eso de una manera recorporativa, que es a través de talento humano, hacían sus campañas, lo que sea. Y ahora me dicen, queremos esos videos, pero con tu estilo, así medio chistoso. Recién las corporaciones están entendiendo que la manera de llegar a la gente en la corporación es la misma que llegar a la gente fuera de la corporación. ¿Me cachas? Que si bien tú le obligas a ver las cosas, pero es mucho más interesante tener una comunicación cercana a la gente. Y yo creo que las corporaciones fueron las últimas en entender que la gente quiere cosas reales, que a través de las redes sociales tú ya ni siquiera consumes medios con gente súper... Hoy les vamos a hablar de comunicación corporativa, porque estamos tan acostumbrados a ver gente que nos habla de tú a tú. Entonces los medios también se transformaron y las corporaciones lamentablemente son las últimas en entender que la comunicación ha cambiado por completo, pero lo están entendiendo. Y la cultura corporativa es algo que a veces es medio antiguo, ¿me cachas? Medio como vetusto, pero lo están entendiendo. Pero bueno, ya hablamos de todo el tema de storytelling, hemos comprendido mucho mejor esta parte de la comunicación, pero vamos un poco más a lo personal. ¿Qué historia tú crees que te motivó a ser comunicador y creador de contenido? A creador de contenido me motivó el que nada más no encontraba el lugar donde podía ser yo mismo. Yo soy periodista y cuando yo empecé en los medios, empecé en una radio que todavía era súper tradicional y decía definitivamente esto no es lo que quiero hacer. No quiero cambiar de personalidad por entrar a esto, entonces la única opción en ese momento que no era un medio tradicional son las redes sociales. Entonces por eso me hice creador de contenido. Y comunicador porque tampoco había otra carrera que realmente me llame la atención, porque comunicación sentía que tenía un poco de todo lo que quería, pero muchas veces comunicación lo presentan como algo súper etéreo, ¿no? Como no sabía exactamente qué era ser comunicador, porque creo que ser comunicador no es como ser médico, que tú sabes más o menos hacia dónde vas. Ser comunicador a la hora de la vida real es lanzarte al mundo y ver qué es lo que puedes hacer. Claro. No hay un camino. Si bien comunicación corporativa es un poco diferente, porque tal vez puedes entrar en una corporación, pero igual el camino en la corporación, muchas veces creo que al comunicador algo que nos une full es que cuando entras a un lugar, nadie sabe lo que quiere de ti. Y todo el mundo confía en que tú sepas de todo. Hagas algo que ellos no saben qué es, pero que muchas veces, por ejemplo, ahora que venía justo de este trabajo, que trabajo con un político, entré a su despacho y nadie es como que, oye, mira, esto funciona así, todos son como que no tenemos idea, o sea, tú eres el que nos va a iluminar, y eso es algo súper importante de entender. Por eso creo que lo chévere de comunicación es que te den un poquito de muchas cosas, porque van a ver a la vida real sales, y es a ver qué es lo que puedes hacer. Ustedes son comunicadores corporativos, pero de ley les va a tocar grabar, y ahorita todas las corporaciones quieren tener un podcast. O sea, tengo de mis 4 amigos comunicadores corporativos, los 4 están haciendo un podcast para su corporación porque todos quieren un podcast. Y eso es algo que no necesariamente incluía antes en comunicación corporativa. Pero ahora tienes que irte avanzando a la par que la tecnología, y eso es heavy. Muchísimas gracias, José, por compartir toda esta experiencia y esta trayectoria y contarnos un poquito más sobre ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para contenido relacionado a la comunicación corporativa. En Facebook, Comunicación Corporativa. En Instagram, Unido Comunicación Corporativa. Y en Utla Channel en Instagram, Twitter y Facebook como Utla Channel S. Suscríbete y mantente conectado en nuestros próximos episodios, porque en la carrera de comunicación corporativa siempre hay historias que transformar y estrategias que construir.
Recuerda, sé el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.